Escucha. ¿En serio? Helen, Yo sí los escucho. ¿cómo será Ay, mi problema? A ver, ¿me escuchan? sí, ahora sí. ¿A Helen la Helen, ¿vos escucho? lo escuchás a él? Sí. Sí, me escucha. Entonces es mío. Ay, no. A ver. A ver, veamos qué pasa con Silvina. A ver. Ya te saludo formalmente, Helen. Ya voy. Ah, A ver. Silvina, ¿me escuchás? Qué raro, che. Ahí está Uma bueno, también. creo que le va a tocar salir y volver a entrar. ¿Sabés que le había dicho lo mismo? Espera, ¿la escuchás a Helen, Silvina? Hola. Hola, ¿me escuchás? Sí. Ay, qué bueno. No, no. La usó mi hijo y la silencia el guachín. Ah, Yo dije, ¿qué pasa que no escucho? Dile Qué que no te nivel. toque tus juguetes. ¿Eh? Dile que no te toque tus juguetes. Porque se queda la noche mirando videos, ¿viste esas cosas? No sé en qué habrán dado, mirá. Okey. bueno, entonces tendría mucho que ver con lo que empezamos a Sí, leer hoy. espero que no. ¡Qué Es, mente más cochina, es- Federico! Estaba loco, pero digo, también, digo, pe- ¿cómo puede ser? espera, pero también recién Helen habló de juguetes. En esta Ah, época, con el libro creo que no hay tantos. Hoy en día se hace más, pero no vamos a tener tantos en este libro. Pero bueno, Silvina, ¿cómo estás vos? ¿Y qué te sienta a empezar a leer con nosotros este libro? ay, no sé, mira, nunca estuve con ningún libro tan expectante. No sé, ay, espero resistirlo también. Digo, no sé, todo esto, tanto libertinaje, tanta cosa, digo, ay, vamos a ver, vamos a ver. La verdad que mucha intriga, ¿no? Y digo, bueno, a ver hasta dónde es mi nivel de resistencia a poder leer o cómo, porque por ahí, bueno, como todo, ¿no? Nos hacemos una idea, como decíamos ayer con la literatura rusa, y después, bueno, se resiste mejor. Vamos a ver, ahí estoy. Bueno, viendo, ¿no? Lo escribió preso, medio ya se le habían escapado los patitos, no sé. Y bueno, y era libertino, así que veremos qué escribió. Por eso digo, cuál es nuestro nivel de tolerancia a todas estas cosas. Vamos Ah, a ver, ¿cuál es el límite? O sea, yo después estuve mirando que hubo una película que creo que no, o no se autorizó o la censuraron, bueno, que decía que era bastante escatológica, bueno, y sí. así, no sé, que iba a intentar mirarla, pero dije, no, me reservo a ver qué pasa con el, primero vamos a leer el libro, pero digo, por ahí, bueno, viste, lo visual es todavía más, más fuerte que lo que uno puede leer, pero bueno, vamos a ver esta aventura, a ver por dónde transitamos y qué ¿Vos, dec- descubrimos. vos decís que en 120 días vamos a descubrir algunas cosas o es Sí, poco yo creo que tiempo? sí. Ay, no sé, yo creo que algo vamos a descubrir, por lo menos. Por mi parte, creo que descubrí algo. Bien. Mira, recién hablaste de una película que lo habían censurado y de todo Sí, bueno, de ese estilo. Creo que el director de esa película que salió por 1975, adaptando este sí. libro, Mm. era de Pasolini. Después de llevarlo al cine, acabó mal, murió, lo ¿Qué mataron, problema? Bien, bien. lo mataron. Sí, Y yo digo, a ver, toda la historia de Sade, o las historias que escribió Sade, y lo que rodea a Sade, ya de por sí es todo turbio. mm, Todo. Y viéndolo también con los ojos actuales, ¿no? Porque en esa época si ya era turbio, imagínate ahora. bueno.
Igual a mí lo que más me intriga es esto de los 4 personajes. Mm, Eso me intriga. O sea, además de esto que describe, eso de que uno era un sacerdote, ¿no? No me acuerdo qué puesto tenía en la iglesia, pero bueno, era algo de eso. Otro que era un juez, no me acuerdo los otros 2, pero bueno, todos cargos importantes mm, y obviamente relacionados con la función o con funciones sociales muy particulares, ¿no? Bueno, sí. ya que haya un clérigo, bueno, ¿no? Digamos que, uff, es impactante. Si el otro un juez y los otros dos, no me acuerdo pero bueno, todos cargos así Mira, jerárquicos. por lo que investigué, uno de estos personajes que vamos a conocer apenas terminemos esta presentación Mm. es bueno, la influencia del tío de Sade, Ah, que era un clérigo libertino. ah, qué cochino. Y como bien sabemos, tenemos un poco de influencia por el juego que habíamos armado en Yo Confieso, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, eh, seguimos con la normativa. Y también, que creo que me da risa porque esto es muy reciente, ¿se acuerdan que en la presentación de Almas Muertas habíamos hablado que Gogol, al final de su recorrido, se había arrepentido de lo escrito por un sacerdote? Sí. Bueno, con Sade pasó algo por el estilo. No es que se arrepintió, pero que tuvo como un parate al final de su vida, creo que 5 minutos antes de morir. Claro. Pero, Bueno, digo, me pero está. arrepiento. O sea, ¿viste cuando dice el dicho nunca es tarde para algo? Bueno, esto es básicamente lo mismo. Eso por un lado. Después cuando hablaste de la resistencia, yo creo que tenemos que ponernos en perspectiva de todo lo Sí. que está acá sabemos que está mal, todo. O sea, ya no hace falta decir que el agua es líquida, que el frío Sí. da frío y que el calor da calor. O sea, ya sabemos que esto está mal. Tipo, todo lo que vamos a leer está mal. Pero, si hablamos literariamente hablando, ¿m? Mm, Este hombre tuvo mucha influencia para los escritores que vinieron después de él. Y eso ya me habla un poco de cómo era la perspectiva bueno, de las personas en esa época. El repertorio no justificaba a la persona que eras, o podemos entrar en ese debate si quieren también. Pero acá está implícito. Personajes históricos citaban a Sade como un alma libre, como mm, una persona por fuera de la normativa. Y vemos de otro lado, bueno, si sacamos el tema filosófico, romántico, qué sé yo, una persona que le encantaba enfiestarse, hablar de violaciones, tener problemas con la justicia, con varias justicias, porque bueno, lo encerraron por diferentes motivos 4 veces, después y antes de la Revolución Francesa. ¿Qué vamos a hablar de eso también? Yo creo que si vos querés hablar de Sade son 70% información de las cosas que hizo, todo, y el otro 30, no, el otro 20 es literatura y el otro 10, bueno, lo que dejó en el mundo. Es mucho y es muy bueno. Así que Silvina, vamos a entrar en la Sodoma, ¿te parece bien? Bien, entremos. muy bien, muy bien. Helen, ¿cómo estás vos? ¿Cómo venís? Bien, nada ha cambiado desde ayer. Igual. ¿Qué te digo de este libro? Yo lo único que espero es que no corrompa mi mente virgen, porque no sé qué será de esto. O sea, hasta qué punto y hasta qué tema va a llegar este señor. Con todo lo que se metió durante su vida en Francia, Mm, entonces, y con todo el escándalo que levantó con sus libros también, entonces, no sé, esperar a ver. bien. Mira, yo por lo que pude investigar, no solamente el tema este sexual, pornográfico, de violencia, de injurias, pecados capitales que tiene este escritor, yo creo que también está marcado
el tema de que toca todos los temas. No hay un solo tema en los libros de Sade que sea santo, de que no se hable. Hablan de religión, no sé si decir antisemitismo, no, no sé si es una palabra muy para la época, pero hablaba de muchas religiones también. No dejaba bueno, ningún tema le era indiferente para rellenar eso. Y eso es lo que se me hace, más allá del tema sexual, el tema de lo que había dicho al principio, que un escritor se meta con todo en uno de los países más moderados en el sentido de la educación, el tema religioso, el tema de no, vos tenés que hacer esto para conseguir tal otro, y encima salir de una familia bastante alta de las ramas francesas. Así que me parece que es un escritor, si lo tomamos como escritor y no como otra persona más, muy interesante, culmine incluso en el momento de la versión francesa. O sea, es una de las personas más importantes de esa época. Así que eso, yo creo que este libro nos va a dar mucho que hablar. Ya estamos hablando bastante, que me gusta. Y me da risa porque, mira, hace poco viste que había hecho una encuesta para, bueno, tener alguna canción para mis reels, Helen. Y vos Sí, habías elegido, creo que Provenza. ajá, Bueno, te digo, Sade nació en una de las ramas más altas y creo que galardonadas también de la familia de Provenza. Así que me parece que no es tan... Bueno, mucha coincidencia, para no ser tan redundante. Mucha coincidencia, la verdad. Así que bueno, de una forma u otra las cosas se perforan, conoces cosas nuevas, nada queda virgen por siempre. Es así. Así que vamos a disfrutar la aventura, Helen, por favor. Y qué bueno que estés acá. Y que te cures de la gripe, por favor. O sea, ya venís con 10 días. gracias. Sí. Ahí sigo con remedios, pero no se quiere y no me quiere dejar. O mostrarle el manantial. Sí, se va. Lo tengo ahí para cerrar la puerta. Tenemos un robot aspiradora, entonces para que no se salga le pongo el manantial. Bueno, qué bueno verte. Uma, ¿cómo está usted, señorita? Muy bien, hola, ¿qué tal a todos? Bien, Fede, ¿cómo vas? Bien por acá. Contento por esta lección. Claro, Porque, ¿de qué carajo no vamos a hablar, Uma? moral, moralidad, ¿no? La conducta humana, Sí. lo que lleva los extremos, Mm, el no saber tener el control porque no sé si sea de las pasiones, porque una pasión creo que es muy diferente a todo lo que es este tema, ¿no? sí. Pero no tener el control de los excesos, de lo que serían los excesos, ¿no? Y que en estos excesos viene involucrado hasta muertes, ¿no? Sí. Actos criminales. Entonces, es interesante ver la visión que tenía este hombre y hasta dónde la lleva y los alcances que puede tener el ser humano, porque pues esto todavía existe, Sí. todavía se da. Hay sociedades que lo hacen. ¿Qué tal el bondage? ¿No? Hay cada Entonces, conducta, así es. está cañón. Y hay muchos grupos de música que uno anda cante y cante y cante feliz de la vida y dice, si supieras que son de los precursores del bondage actualmente y que son personas que están apoyando el bondage, uno de esos grupos es Depeche Mode, Sí. ¿no? Ujú. Entonces, bueno, va a estar interesante, va a estar interesante. No es la cuestión del morbo y te diste cuenta, es la cuestión de hasta dónde se puede llegar, ¿sí? ¿Qué es lo que lleva al ser humano a no tener un límite hasta cometer actos cruentos, ¿no? Físicamente, mentalmente, emocionalmente, ¿sí? En sociedad,
consigo mismo y en sociedad. Entonces, esto se viene bastante bueno, mi Fede. ¿Sabes qué, Uma? Me haces pensar bastante porque, mira, habíamos hablado, bueno, en la insoportable levedad del ser, lo que significaba el valor de las cosas, qué significa para vos o para mí o para otras personas, algunas situaciones, emociones, crecimiento. Y acá, por ejemplo, no está la cuestión del ser, acá está la cuestión de saciar el deseo. Cualquiera que sea, ¿eh? Y que no te importe ni siquiera la humanidad, la moralidad, el límite, el tema social, que no te importe nada. Que seas como un animal social, por fuera de cualquier norma o ley, ¿no? Y es interesantísimo como este libro, porque esto fue póstumo, no lo pudo publicar Sade, esto salió después de su muerte, mucho después de su muerte, creo que en 1904. Y me parece muy interesante eso, porque cuando se habla de tener una vida equilibrada, de cumplir las normas y todo eso, siempre hay un límite social. El límite lo pone Ujú, la sociedad en sí misma. Después nosotros nos inculcamos y lo tomamos como propio. ujú. Pero ver los extremos, que un límite se rompa todo el tiempo, incluso que vuelvan, ponele, vos rompes este límite, tenés otro, 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 otro. Eso para mí, no digo que todo lo malo de la vida es lo más humano que hay, porque esto no estoy de acuerdo con eso, pero sí te diría que es como ver cuando un humano deja de serlo, ¿entendés? Em, Claro. Así que yo creo que estaría bueno ver la bestialidad, no en el término literal, sino en el término gráfico que te muestra esto. Hasta dónde puede llegar la humanidad o una persona, o en este caso cuatro, para, bueno, lo que quieran hacer. O lo que ni siquiera saben que quieren hacer, solamente para joder, porque a veces es solamente por eso, no hay ningún argumento Ujú. atrás. Así que vamos a ver qué tiene. ¿Cómo se llama este hombre? Esperen. Ah, Donatien Alphonse François de Sauter. Este hombre. Vamos a ver qué tiene para nosotros, Uma. ¿Te parece bien? Va, muy bien, mi Fede, perfecto. Muy bien. Un placer verte nuevamente, Uma. Así que bueno, encima en unos días también te voy a ver. Así que Así es, mi Fede, ya lo tenemos. en menos Así de un que mes. me gusta, me gusta, me gusta. ¿En 120 días decís vos? No, eso no. Mientras no vayamos a hacer algo entre cuatro, todo está bien. Buen inicio, Uma, buen inicio. Edni, ¿cómo estás vos? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, Un Edni. placer volver a coincidir con ustedes. ¿Y con qué tema? Un tema tabú en mi país hasta. Fíjense que busqué el libro y en una librería me responden, señorita, por Dios, ¿por qué quiere leer eso? Y así como que, ¿qué? O sea, acá en Guatemala es un tema, o sea, es prohibido hablar de esto, ¿verdad? Es todavía un tema tabú, todavía hay que trabajar muchísimo en eso. Entonces, pues vamos a ver, como dice Fede, qué trae el Señor para nosotros, qué horrores, cómo nos vamos a horrorizar a medida que vaya pasando el libro. Y como dijo Uma, con que no nos den ganas de hacer, es más que suficiente, ¿verdad? Mira, esto lo que decís vos ya de entrada es re interesante. ¿Cómo se determina un país para decir un libro no es tan bien aceptado como otros? Claro, Encima hablamos de sí, un sí, sí. libro que tiene ya en su haber 200 años o más, ¿entendés? Demasiado, Claro. mucho más. Imagínate desde cuándo fue publicado y todavía hay librerías que se escandalizan con el hecho de que uno lo quiere leer o lo está buscando, ¿verdad? Entonces, Sí. yo creo que tal vez lo voy a encontrar en los libros de segunda, quizá, ¿verdad? O tal vez alguien me lo proporciona, pero vamos a ver todavía. Yo creo que va a ser un reto el poderlo encontrar. O tal vez en los libros de segunda o de 120. Depende. Tenía que hacerla, tenía que hacerla. Después, yo creo que cuando acá se habla de tabú,
Bueno, son situaciones, cuando una persona dice tabú, son situaciones que están por encima o por debajo de cualquier situación social que se habla en Claro, voces escondidas. Pero si hablamos en Francia de esa época, era muy raro que haya eso. O sea, sí pasaba, sí ocurría, pero se intentaba limitar todo. O sea, directamente no se podía hablar en la calle, en una casa, tenías que tener una confianza tremenda para hablar de estas situaciones con gente que sabe de esto, porque hablemos de la época donde la cultura, o la culturización, mejor dicho, era para el 10% de la población, o menos que eso. No había gente que claro, tenía contacto con la literatura, contacto incluso con alfabetizarse. claro. Eso te iba a decir, hay gente que ni siquiera sabía leer, ¿verdad? Sí. Y incluso ni siquiera, te digo, las clases altas y tenían tantas ganas en eso, solamente para que otros lo evitaran. Así que yo creo que el tema del nacimiento del tabú también tiene que ver con el tema de la culturalización, o sea, básicamente de que una persona sepa que algo existe y tenga las herramientas Esto- para hablarlo, tratarlo y poder decir qué pasa, ¿no? Así que, Edney, me encantará pasar 120 días con vos. Así, así que, Vamos a ver qué descubrimos, a ver cómo, qué aprendo. bien. La vida se trata de aprendizajes. Así que, Edney, Claro, ¿verdad? un placer verte nuevamente desde Drácula. Así que tiene mucho que ver esto, ¿no? Claro. Sí. Así que bueno, un placer verte, Edney. Gracias, igual Continuemos a ahora, todos. a mí también. Continuemos ahora con Tomeo. Que bueno, viene de pasar 120 minutos con la final de la Copa del Rey. ¿Cómo está usted, Tomeo? 120 minutos más los penaltis. Sí, está bien. O sea, que más. Pero bueno, ese día ganaba seguro, porque cualquiera de los dos era justo vencedor. Eh, pero bueno, sí, fueron 120 minutos duritos. Bueno, yo al libro, pues no, la verdad es que no he mirado mucha cosa. He estado con otras lecturas hasta hoy. Ujú. Mañana lo empezaré, no estoy todavía muy informado del contenido del libro, pero lo que quería decir es que a mí en un libro, más que los hechos que pueda narrar, ya lo he dicho otras veces, a mí lo que me importa es el estilo literario, porque se pueden narrar brutalidades con un estilo literario perfecto, como hace Nabokov en Lolita, que uno no tiene por qué estar de acuerdo con lo que está, cómo se comporta Humberto en Lolita, pero sí que puedes apreciar el estilo literario de Nabokov. Entonces, si este libro narra brutalidades, pero lo hace con un estilo literario que a mí me guste, pues el libro me gustará aunque no esté de acuerdo, digamos, con las perversiones que narra. Y lo contrario, si narra perversiones pero no me gusta cómo las narra, pues entonces ya vamos a tener un problema con el libro. Ujú. Eh, y lo único, claro, lo único que vi hojeando el libro es que los protagonistas del libro son prácticamente niños y niñas. No sé si en esa época, porque he visto que casi todos tenían entre 12 y 15 años. Y es prácticamente la edad que tiene mi hijo. Entonces no sé si por esa parte se va a hacer un poquito duro si piensas la edad que tienen. Pero bueno. En Y luego, 1900, sí, sí. y luego le quería preguntar a Uma, ¿te has metido con Depeche Mode? Ah, porque es mi grupo preferido desde que tenía 14 años, Depeche Mode. Tengo todos los discos, tengo absolutamente todo, pero yo tengo una ventaja, que como no domino el inglés, no me entero mucho de la letra, yo es más por la música que si va Depeche Mode. Me gusta mucho su música. Las letras pues las entiendo a medias. Uma, está silenciada. ¿Habla? Gracias, Fede. Pero sí, son de los que apoyan y están en estas prácticas del bondage y muchas de sus letras están relacionadas a. Pero a mí también me encanta, ¿sabes? Me encanta. No voy También a decir que esta, no sean sí, buenos. también esta banda alude a Amar el Silencio.
Sí, sé que en sus letras algunas son explícitas con los temas sexuales, pero bueno, no sé, a mí me gustan por la música. Como mira, Pet Shop Boys también tiene un nombre, o sea, por las prácticas sexuales que hacen, con ciertos animalitos como, se me olvidó el nombre, como hamsters. Ah, Mm. Hacen prácticas sexuales con los hamsters. Es que para mí como son como sectas, ¿sabes? mm. Allá por Inglaterra, en donde con el animalito se lo introducen por el ano hasta asfixiarlo. Por eso son Pet Shop Boys. Ese es el nombre, el origen de ese nombre, de Pet Shop Boys. Uf. O Ujú. sea, ellos van a poner tipo animales en los anales de la historia, decís. Ándele, ándele, sí, Pude entenderlo. ándele, sí, Esperen, sí. antes de moderarlos y también para hablar también con Eggy, que creo que quiere decir algo a raíz de esto, vamos a sacarnos una foto con o sin el libro, con o sin el PDF, o con o sin su cara, o con o sin 120 días. Eso ya depende. Pero bueno. Ay, Dios, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bien. 1, 2, hámster. Bien, vamos a la segunda. 1, 2, a ver qué se me ocurre. No, 3. Y la última. 1, 2, 3. Bien. A ver, antes de moderar de lo que dijo recién Tomeo, Edney quería decir algo, así que Edney. Sí, no quiero sonar ignorante, pero sí lo soy. ¿Qué es bondage? Bien, Uma, por favor. El Porfa, Uma, bondage porfa. es en donde es una práctica sexual, ¿sabes? En donde están permitidos, alguien domina, uno es el que domina. El mayor de edad siempre es el que va a dominar, sea el hombre o la mujer. Y es, ponte como perro y hazme como perro, lámeme los pies, ahora vamos a hacer esto, ahora te voy a pegar. Eso es el bondage. Sí, de hecho tienen una canción que se llama Master and Servant. No sé cómo se pronuncia exactamente. Que es algo así como amo y esclavo o algo así, Sí, ¿no? exactamente, sí. Mm. Siempre el mayor, sea del sexo que sea, es el que manda, es el que dirige en la relación. Uma, Y todo está Básicamente, permitido. eso es de atar Ajá. para, perdón, para que se sienta la sumisión y la dominación sí. de la pareja por las ataduras con las que Gra- juegan durante la práctica sexual. Y Gracias. Ok, gracias. de hecho, se dice que Michael Hutchins de In Excess se murió haciendo este tipo de prácticas. Se Uf. les pasó la mano y por eso se murió. Eso es lo que se dice. Y Uma. mira que también es mi super banda, ¿eh? Espere. Digo una cosa. De lo que están hablando ahora ya me dan gracias. Me dan la musa para que yo ponga la canción de la foto que acabo de sacar. ¿Saben cuál va a ser? ¿Cuál? Suicide Blonde. No, hablando de bondage, hablando de, bueno, básicamente cuando alguien hace esas prácticas, alguien es el sumiso y alguien es el activo, ¿no? Así que voy a poner la canción Esclava de Anuel, Brian Myers, Anonymous y Almighty. Voy a poner Esclava, se llama Esclava la canción. Es divertidísima. Así que. No, mejor Fede una canción de Depeche Mode o de Pet Shop Boys o... Claro, ¿Vos decís Depeche uno de esos Mode. dos? ¿Decís uno de esos dos? Yo creo que A mí me Esclava está, encanta. pero bueno, como quieran, ¿no? Yo no tengo Yo me acabo de enterar de ahora lo de Depeche Mode. A mí también me gusta. Ay, Dios. Espera, ¿te gusta la banda o el Escúchame, Fede. bondage? No, la banda, la banda. Ah, Escúchame, Fede, ¿vos te acordás que acá hubo un caso, bueno, vos sos muy joven, pero lo habrás leído porque sos periodista, el de la mujer esta de Córdoba,
No me acuerdo el apellido. ¿En los Una 2000 tipa de... era? ¿Eh? ¿En los 2000 era? Un poquito más, me parece. No, un poco Mm, más. Ay, a ver, ¿cómo contame es más, contame más. el apellido? Que una mujer de muy buena posición económica, y bueno, la mataron así. La verdad que estaba Ay, haciendo esa práctica y se le fue la mano con el lacito. No, vos por ahí no sé, no, 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 Cindy, no, es serías que mucho. me suena, pero hay muchos casos de ese tipo. No, Parece pero este fue en muy... Córdoba, No, que sí, ya después sé. estaba involucrado el hijo, no sé, el marido, después Lo- no sé si se Cuando, terminó cuando se descubrió esto de saliendo. esta chica cordobesa, salió toda la luz de su familia, que lidiaba con la tráfica, todo junto. Pero mira, a ver, yo creo que en este tipo de casos, con el tema de las bandas, el tema de incentivar esta práctica sexual, también está el tema este de cuando el exceso no es exceso, sino que es controlado, ¿entendés? Porque, a ver, hay gente que cuando habla de estos casos de bondage, de sadomasoquismo y de todo esto, siempre habla de, ¿cómo se dice esto? Reglas de juego. O sea, vos cuando no te gusta esto, no estamos divirtiéndonos, estamos como básicamente haciendo mal al otro. Hay un La término, y esto palabra, hay un término, y esto me parece que es muy importante, que dice que hay una persona que dice, bueno, los dos se ponen de acuerdo y dicen, si decís tal palabra o tal ujú, cosa, paramos todo. No seguimos con esto, o cualquier situación, o cualquier señal. Pero eso lo viste en 50 sombras. No, eso claro. no. No, 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 no. Esa es más Y práctica 50 swinger la que te sombras se le digo. queda pequeñito a este libro. O sea, No, 50 sombras no, pero tipo, es como, esta es más práctica swinger también si se quiere, es otra cosa. Pero siempre se hace. No, pero en Así 50 que, sombras también, tienes razón, Helen. Él le decía una palabra y decía, sí, bueno, pero el masoquismo no nació con 50 sombras de Grey, no quiero instalar eso. no. No, pero lo que hablábamos la otra vez, Fede, bueno, Sí. fue un libro que supuestamente decían cómo las mujeres leyeron así en masa esa historia cuando era un tipo que la sometía o hacía Mm, todas esas prácticas con ella. Y bueno, y sí, fue éxito, ¿no? es verdad. Y todas las mujeres aspiraban a cuarto rojo, pero bueno, sí. Le decía eso de la palabra, creo, como para... Tal vez pasó que se leyó tan en masa ese libro porque las personas que lo leyeron querían que les dé masa. Te dejé, yo sabía que te había dejado ahí para hacer el gol de media cancha. Viste que yo te dejo siempre el pie, ¿viste? Así Me gusta eso, Silvina. vamos a salir de gira por los barrios. Hermoso, seguí haciendo la segunda. Cuando alguien es segundero, me encanta. Así que me gusta. Puntos para vos, Silvina. Bien. Uma, ¿qué querés decirnos? Ah, el micrófono sigue silenciado. Otra vez con el micrófono. Qué necia soy. Gracias. Aquí vamos a hablar de mucho sexo, de violencia, de crimen, de asesinatos, ¿sabes? ¿De crimen y castigo? Pues como castigo, pero dado el crimen, obviamente. Ah. O sea, vamos a hablar de temas que para muchos son tabú y que creo que es importante que lo sepamos porque aquí tenemos el espacio para poderlos hablar abiertamente. Es que de eso se trata abiertamente. Estos 120 días nos van a poner a atar. Yo lo único que sé, Uma, que a pesar de que tenemos 120 días de Sodoma, que pasa absolutamente de todo, en sí mismo los personajes en este libro no nos la van a pasar bien. Nadie en este libro la va a pasar bien. Pero veo que nosotros sí. Porque con todo el tema que vamos a sacar, ¿cómo me voy a Así divertir con es. esto? No divertirme con lo de lo que pasa, sino de las charlas que van a salir, que es diferente. Y claro, Ay, sí, divertido. claro. O sea, sí se vienen temas, reitero, que son tabú, Sí, pero que creo que tenemos que tener la apertura suficiente para poderlos, pues, abordar. así es. Y todo va a ser siempre desde el lado del respeto, Sí, obvio. Obvio que sí. ¿no? Sí. Creo que eso O de está las bien. normas bondage. Depende. Ándele usted, Ah. ¿no? Con una musiquita de Depeche Mode atrás de fondo. Personal Jesus, why not? Tan, 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 Y con una tan, tan. palabra clave. Claramente.
Bien, Entonces viene también nos linda vamos esa. a reír. El tabú da risa. Yo, ¿sabes lo que creo? Que es como cuando se presta la confianza de hablar de cualquier tipo de temas, cualquiera puede hacer cualquier cosa y no se lo toma como ofensa. Yo creo que eso es lo divertido. Si vos hablas de un tema con alguien que se toma personal eso, no. Porque básicamente es como, por ejemplo, no sé, vos lees Lolita y decís, ¿qué? ¿Lo avalás este escritor? El tema, siempre sacamos Lolita encima recién tomé el osito. Así que en cualquier momento creo que tendríamos que leerlo más adelante. Así que tengan en cuenta ese librito. Bien, antes de continuar voy a saludar a Ale, que lo veo por acá. Ale, ¿cómo estás? Buenas, buenas, ¿cómo les va? Todo muy bien. Recién llego del barrio chino, así que estoy como todavía envuelto en ramels y en todas las cosas que por ahí, mucha comida. Pero perfecto. Todavía como este otoño casi verano, Sí, exquisito. Sí, muy, muy apropiado para como una introducción a la novela, ¿no? A lo que vamos a leer. es El verdad. calor, la comodidad y, bueno, lo prohibido, ¿por qué no? O lo incómodo. Ya venimos de la incomodidad. Empezamos ayer desde otro lugar, desde el frío de la Rusia, ¿no? Desde el alma De muerta. Gogol, Sí, claro. Y ahora vamos al calor de la Bastilla, que hay mucha efervescencia social también ahí. Así que vamos a ver cómo es esto. Creo que un poco lo que me atrae el título es, bueno, 120 días, un periodo donde vamos a escuchar, a leer. eh, Quizá una primera impresión del sadomasoquismo podría ser, ¿no? Sodoma, sado, un juego de palabras. asado. Y este personaje, asado, qué rico todo. Para cambiar un poco de. Sí, prefiero eso que no tanto ramen y todas esas cosas. Bueno. Y, y un personaje como el Marqués de Sade que no es un dato menor, que es alguien controvertido, alguien que se animó, alguien que rompió estructuras y que generó incomodidad, Sí. que fue alguien que en su época dijo, che, voy a hablar de esto, no me importa lo que opinen. Así que, bueno, abierto a la experiencia. A mí las cosas nuevas, los desafíos, esto creo que ya lo dije, me gustan. Así que voy por algo más. Me gusta esa actitud, Ale. Encima, ¿sabes qué estábamos hablando? Vos sabés que acá se habla de todo. O sea, todo. Y recién hablamos de las prácticas bondage y el tema también un poco, entramos un poquito a detalle con el tema de las conductas también swingers. Creo que lo había citado yo también. Ya entramos en el tema de qué es un exceso y qué es algo consensuado. Ya entramos ya en ese tema. Imagínate, Fuerte. sí. Imagínate Mucho cómo vamos, debate, ¿eh? imagínate cómo vamos a desenvolverlo más adelante. ¿Entendés? Pero como bien te Espero que no digo, se te ocurre un bolicho swinger, porque sos capaz. ¿quién sabe? Nunca se sabe. Lo Pero, dejo a tu criterio. no, es que hay de todo. Pero, a ver, yo creo Síguele que dando, síguele dando ideas. Eso, suéltale ideas ahí para que las genere. bueno, es que es como, bueno, como decía Platón, tipo, juntemos las ideas y tengamos un mundo lleno de ellas. Avalame, Silvina, avalame. Absolutamente. Bien, como bien salimos ayer de Almas Muertas, espero que acá no hayan cosas muertas, en todo sentido de la palabra. ¿Mm? Así que, eso. Bueno, a ver, ¿qué les puedo decir? Vamos a sacarnos otra foto porque no nos sacamos con Ale, así que, ya que estás acá, Ale, nos sacamos una foto contigo. Espérame un momento, Fe. Obviamente, Helen. ¿Están preparados? Bien. Falta solamente Helen. Ahí está. A ver. Muy bien. 1, 2, 3. Bien. Otra más. Vamos allá. 1, 2. Me encanta Tomeo. 3.
Y por último, 1, 2, 3. Bien. Uma, ¿qué querés decirnos? Yo como Dory, la de Nemo, ya se me olvidó. Ya te va a salir, porque a veces pasa, puede pasar. Pero bueno, voy a hacerlo oficial. Les doy la bienvenida a 120 días de lecturas, metafóricamente hablando, con el Marqués de Sade. Así que vamos a ello. Primero que nada, quiero decirles cómo voy a dividir este libro antes de dar información del autor. Porque se me hizo, no difícil, pero intentaba que la lectura sea más fluida. Les voy a decir cómo lo dividí. Les pasé acá las plantillas y se los voy a pasar a explicar. A ver, está por acá. Bien. Bueno, en realidad voy a cortar este libro en 5 partes. Intenté cortarlo en 4, pero no me dio para el chiste porque este libro se presta para más debates. Así que bueno, desde este día hasta el 14 de abril vamos a leer desde el inicio hasta la segunda parte. La segunda parte se lee, ¿sí? Donde dicen segunda parte, todo eso se lee. Espera. Después, del 14 de abril al 21, leemos desde la tercera jornada hasta la 9ª jornada. Está todo seguido, no se van a confundir. Dice tal vez sea jornada o parte. Puede ser una de las dos, no se preocupen, porque hay varias versiones. Después, del 21 al 28 de abril, vamos a leer de la 10ª jornada hasta la 21ª jornada. Todo eso se lee. Después, del 28 de abril al 4 de mayo, que el 4 de mayo es sábado, vamos a leer desde el 28 de abril, no, del 28 de abril, de 22ª parte hasta la 30ª. Y por último, del 4 al 11 de mayo, que sigue siendo sábado, leemos la segunda parte hasta el final. A ver, intenté cortarlo de esta manera porque es imposible leer este libro rápido. No se puede. Por más que tenga muchas secciones, por más que tengan como algunos periodos de cartas, creo que hay cartas por acá, y un poco de pensamiento de cada uno de los 4. Es una lectura bastante avanzada para la época, miren lo que les digo, más allá de los temas que toca. Y yo creo que esta es una buena manera de poder leerlo y poder sacar todo el jugo para este libro. Igual que hice con Kundera, aunque este libro es más largo que la de Kundera. Así que vamos a tener varias cosas que leer, varias cosas que debatir y varias cosas que forjar. Este tiene Después, prólogo, perdón, Fede. Este tiene prólogo. léeme Esta la primera oración nada más. 120 días de Sodoma es un duro y deprimente testimonio de la perversión, la corrupción, el vicio y la degradación humana. El prólogo va también, porque va con el prólogo. Eso es lo que aparecía en el audiolibro. Yo había puesto Entonces, audiolibros. vamos a leer hasta la segunda jornada. Sí. Terminamos la segunda jornada. Ok, sí, ya. todo junto a eso. Pero ¿sabes por qué yo puse el prólogo? Porque también te ambienta. No es un prólogo de un escritor random. Es como que está puesto para que básicamente entendamos todo el contexto. Así que Yo el prólogo no lo tengo en mi edición. Yo igual se los paso, ¿eh? Yo no tengo problema porque es cortito. No creo que. A ver, no creo que sume o reste. ¿Está bueno para tenerlo? Sí. Pero si no tenés el prólogo, no hay problema. Vos podés leerlo sin eso. No te preocupes, Tomeo. El mío empieza ¿Está en por la una versión que mandaste? introducción. ¿Esta introducción la tenéis todos también? A ver, léeme la primera parte. Las guerras considerables que Luis XV tuvo que sostener durante su reinado. Sí. Es ese. Sí. Desde ahí no hay ningún problema también. Esto se lee, pues, ¿no? Sí. Vale. Porque, por ejemplo, yo intenté. Habían tantas versiones de este libro, pero tantas. Y yo intenté buscar audiolibros que tengan más reproducciones y por ende me doy cuenta que es como una base para todos. Y empezaba con esto, de Luis XIV empezaba a hablar. Y después para todo el resto. Así que vamos a tener que también traer información para contextualizarnos más del contexto desde de Luis XIV hasta, bueno, lo que pasó en la Revolución Francesa. Porque es un terreno muy largo y también te explica todo. Así que vamos a entender más por qué este libro existe.
porque básicamente es una respuesta muy buena para eso. Bien, después, se están riendo ahí, no sé qué están haciendo. Esperen. Se estaban riendo de un chiste de mi familia acá. No, es contagiosa la risa de mi familia, disculpen, pero bueno, eso pasó. Bien. Ahí está. Voy a concentrarme para ya está. Bien. Me quedé con el calendario, ya les dije todos. Así que vamos a fijarnos ahora en la información que tengo de Sade, que esto también es para contextualizar más lo que vamos a leer. Este señor, el Marqués de Sade, se llama realmente, y lo vuelvo a decir porque me encanta intentar hablar francés, Donatien Alphonse François de Sade. Se llama así. Y si lo pongo en palabras más latinas, sería Donato Alfonso Franco de Sade. Quedaría así, creo. Lo más cercano a lo que puedo entender de eso. Después, nació en 1720 y murió en 1814. No vivió lo suficiente para conocer la batalla de Waterloo, lo que pasó después de la contrarrevolución, o sea, se perdió solamente un año. Lo demás ya lo conoce todo. Después, tuvo este hombre en sus libros, porque tuvo varios libros, no solamente este, tuvo muchos más. Habló de delitos sexuales, de excesos, blasfemia y pornografía. Creo que fue uno de los inicios de la pornografía occidental tomadas de una forma bastante naturalista, crudamente tomado, ¿no? Sin tanta metáfora. Después, este señor comparte algo con vos, Silvina, porque este hombre fue filósofo, escritor, libertino, ay, me encantaría, y bueno, noble francés. Ahí, lo de noble, como título nobiliario, sí te entiendo. Como noble literal, ahí son otros 20 pesos. Tipo, ahí ya, ya no sé qué decir. Después, me dan risa algunos de los nombres de sus libros. Escuchen este que es buenísimo. Yo creo que tendría que tatuarme este libro. La filosofía en el tocador. Es buenísimo. O sea, yo leí eso y dije, este es un libro. Y es un libro que la escribió él. Después escribió Justin y los infortunios de la virtud. Habla de la virtud este señor, habla de términos greco-romanos. También Crímenes del amor y La escuela del libertinaje, o mejor llamado 120 días de Sodoma. Yo me quedaría con La escuela del libertinaje, se me hace más gracioso. Incluso el título para una película, yo lo miraría. Y después, bueno, me fijo si lo reproduzco más adelante. No sé, depende si me gusta. Otra cosa. Esto es muy importante. Este libro que vamos a leer a partir de hoy salió después de la muerte, mucho después de la muerte de Sade. Si Sade murió en 1814, el libro fue encontrado y publicado en 1904. Este libro no tiene tanto tiempo de vida pública. Tiene apenas más de 100 años, pero no más que eso. Y tomar un libro rescatado después de tanto tiempo y llevarlo a otro contexto social también hizo relevante que este libro sea conocido hasta el día de hoy. Porque hay otros libros de más o menos la misma escritura, el tema de de lo que quiere hablar, que se perdieron en el tiempo, que no son tan conocidos. Incluso escritores que han hecho este tipo de literatura no son tan conocidos como Sade. Así que eso quiero también llevar a cabo porque Sade abarcó gran parte del tiempo, no solamente de su nacimiento, sino después de muerto, sin el conocimiento de este libro, ¿no? Después, esto lo había dicho a Silvini y se lo digo también a ustedes, hay una adaptación que salió en el cine en 1975 por un cineasta italiano llamado Pasolini, que un día después de llevarlo al cine, lo mataron. Básicamente eso, pasó de todo. Después, en este libro hay muchos pecados capitales, yo creo que cumple todos. Acá no hay un pecado que se le escape. Religiones, críticas sociales, sofismos. Y yo quiero hablar también, Silvina, si podrías traer más información del tema de los sofistas y todo eso. En este libro hay mucho de eso, así que me encantaría conocer más de eso. Luego, este hombre fue encarcelado por el antiguo régimen, también por la Asamblea Revolucionaria, el Consulado y el Primer Imperio Francés. O sea,
Cada normativo, cada toma de poder, él estaba involucrado en que lo tenían que encerrar. Siempre había un consenso. Si antes no había consenso en el terror y en la Revolución Francesa, con él había consensos. Hay que encerrarlo. Es muy gracioso, en un cierto sentido. Después, ¿qué más? Tuvo 20 años encerrado en muchas fortalezas, 20 años encerrado y 4 años y medio encerrado en una cuevita, como, bueno, ¿se acuerdan en Montecristo con Alejandro Dumas? Así. Pero 4 años y la mitad de otro año, encerrado sin nada, tomando agua. Con razón después quiso ser libertino, si estaba encerrado de todo. Eso también tiene que ver. Este. Ah, incluso su nombre fue escrito muchas veces, no solamente una vez, en las listas negras para la guillotina. Y no lo pudieron aguillotinar, no se la pudieron cortar la cabeza. Así que pudo salvarse. Después, hay un encuentro, hoy otro encuentro con este escritor que no quiero por el momento. Más adelante seguramente algo me va a pasar con él. Flaubert. Este hombre le dijo a Sade, mejor dicho, lo llamó en el sentido de lo conoce de esta manera, como el gran Sade. O sea, Flaubert venera a Sade, dice que es un gran escritor, lo ha tomado de influencia, incluso ha hablado más adelante en algunos escritos en cartas de sus allegados con el tema Sade. Así que me parece muy interesante que un escritor que haya sido tan benevolente con el tema de ser exacto con las palabras, exacto con la escritura, intentar romper el paradigma social, que haya apoyado la influencia de Sade, me parece un punto y aparte en la literatura francesa e internacional. Más allá que Madame Bovary no está en mi haber, pero muy bien por Flaubert. Bien Gustavo, muy bien Gustavo. Después un escritor que sí me cae bien, ¿eh? Llamado Apolinari, el escritor de las 100.000 vergas, le dijo que él es el espíritu más libre que jamás ha existido. Obviamente, Apolinari también siguió un poco la influencia de Sade, escribiendo no solamente el tema de pornografía, sino más en los excesos. Sade tomó todo, pero él se perfiló más en el tema de los excesos en la época la época de la Belle Époque, básicamente antes de la Primera Guerra Mundial. Así que este hombre influenciado de buena o mala manera, depende de quién lo lea, a los escritores de Europa. Y después más adelante internacionalmente. ¿Qué más tengo por acá? Sabía alemán, sabía provenzal y sabía alemán. Le gustaban mucho las lenguas, literal. Después, después, a los 14 años, entra a la vida militar subiendo de rangos. Con 14 años ya fue a la escuela militar. También tuvo un tío libertino que le fue influenciando también sus costumbres, la forma de vivir, aunque él era un abad. Era un abad libertino, el tío de Apolinari, de Sade. Tuvo todos los registros este hombre para ser la persona que fue. Psicológicamente hablando, lo tiene. Después, yo creo que a Sade también se lo conoce más, no solamente por sus libros, sino por haber sido encerrado en la Bastilla. Por más de, creo que por más de 5 años, o un poco más, creo que 20, sí, en esos tiempos. Y bueno, después fue liberado en el inicio del terror en la Revolución Francesa. Yo creo que ahí se lo conoce más a Sade. Y después, bueno, se lo volvió a encerrar. Como que no le duró tanto la alegría. Pero básicamente por eso se lo conoce. También estos son rumores, pero el rumor que más se acerca de por qué fue encerrado en la Bastilla o en la Bastille, básicamente porque intentó envenenar a prostitutas en todas las orgías que ha ido. Por ese tema. Por intento de envenenamiento a prostitutas. Porque él participaba en orgías después del servicio militar todas las veces que él podía. Así que él mismo tiene la influencia de las orgías. Y qué mejor que poner la escritura de alguien que estuvo ahí, que no dice, ay, estaría bueno estar. Así que estamos hablando de alguien que practicó, no sé si todo, pero lo que está escrito ahí, él estuvo en contacto con eso. ¿Qué más? Acá tengo algunas. Sí. Esto es básico, esto también lo había dicho Ale, pero acá un poco lo puedo extender. El nombre Sade también dio luz al tema sadismo. La palabra sádico, sadismo y todo esto, que básicamente es la obtención del placer a costa del dolor de otro ser vivo.
Así que yo creo que vamos a ver mucho esto con justificaciones. Yo creo que lo que más va a prevalecer en este libro es la justificación humana en el tema de los excesos de todos los pecados capitales que existen. Así que también vamos a entrar con el tema moral y religioso, por ende, de lo que se debería hacer como un plano de básicamente acatar las órdenes y tener un equilibrio humano, ¿no? Y esto para terminar, ¿cómo fue la muerte de Sade? Cuando Sade murió fue por una infección, que todavía no se conoce bien por qué fue, pero básicamente por algunas pestes en la Francia de esa época. Sade murió en 1814, como les dije, escuchen con qué, junto a 40 francos y 50 céntimos, un retrato de su papito, 270 volúmenes junto con El Quijote de la Mancha, obras de Rousseau, de Voltaire, El pornógrafo y El hombre de la máscara de hierro. Con esas cosas murió él rodeado. Este hombre, más allá de los excesos, más allá de la violencia, más allá de los crímenes que ha hecho, que no son pocos, es un ícono en la literatura de la Francia de esa época. Así que vamos a pasar 120 días conociendo su literatura, entrando en este libro. Preguntas. ¿Alguien quiere decir algo a raíz de lo que he dicho o aportar más información? Te vi, Silvina, así que podés hablar. No, que nunca pensé escuchar el nombre de Rousseau relacionado con Sade. Aparte, Rousseau hablaba de educación, no sé por qué le gustaba Rousseau, pero bueno, veremos, habría que investigar sobre eso. Me quedé. Bueno, una Vos educación para dijiste, mí, como dice Rousseau, vos dijiste que pero querías aprender cosas nuevas, mira. no, sí, seguro. Y esto en relación a lo que vos decías, uno tiene que estar abierto a aprender y dije, bueno, y obviamente a conocer cosas nuevas. Pero en esto de que vos decías de una sociedad, precisamente una sociedad, y lo que hablaste de la cultura, tiene que irse ajustando a ciertas normas. Si no pasa esto, o sea, yo no creo que exista esto que él planteaba, el liberalismo absoluto en ningún sentido, ni ahora que está en boga en nuestro país. O sea, no existe esa libertad absoluta para lo que, pues si no, no existe la sociedad. Una sociedad necesariamente requiere normas, si no, cualquiera sale y mata porque tiene ganas, sale y roba porque tiene ganas, sale, Sí. o sea, más allá de este plano. Entonces creo que, bueno, el análisis va a estar bueno más allá de estos chistes, de las cosas que podamos decir. Bueno, desde este lugar, que obviamente uno dice en el ámbito privado, por ahí uno puede hacer lo que desee y aquello que le guste o le siente bien, pero bueno, también, ¿no? ¿Cuál es, o hasta dónde son los límites de mi libertad y dónde empieza la del otro, ¿no? Por ahí, como dijiste, existe el consenso, bueno, respetarse, pero me parece que va a ser muy interesante para ¿no? un análisis sociológico también Sí. y filosófico, por supuesto. Sin lugar a dudas, Sade venía arrastrando alguna cosilla desde ahí, desde pequeño, ¿no? Para tener estas conductas. Pero bueno, ahí lo iremos charlando. Aparte también, Silvina, con lo que habías hablado, porque cuando se habla de, bueno, en este caso, este tipo de libros, se habla primero del límite y del exceso. Claro. Y estaría bueno saber cuándo esos dos términos, porque yo creo que estos dos términos, límite y exceso, nacieron al mismo tiempo. Estaría bueno saber desde qué época se va maquinando esto de poner como si fuese una regla de pautas para seguir en sociedad y respetarse. ¿Cuándo empezó a nacer esto del límite y el exceso? Por ejemplo, en la cuna de las civilizaciones, como bien se dice, en la antigua Roma, excesos habían por montones. Sí. Pero ellos se guindaban diciendo somos nosotros, bueno, tenemos cultura y todos los demás son monos, o menos que eso. Si hablamos en Grecia, por ejemplo, si vamos más atrás, siempre estaba como nosotros tenemos la virtud y todos los demás son bárbaros. Hay que conquistar Persia porque ahí no entienden nada y nosotros somos más que ellos. Y siempre se vanagloriaban como que nosotros entendemos o tenemos la conciencia de decir que no prestamos en los excesos. Nosotros somos gente de bien, o ese estilo, ¿no? No es gente de bien porque ese es un término más actual, pero se entiende.
estaría bueno ver desde dónde empieza. Por ejemplo, en las Mil y una noches hay una cantidad garrafal de excesos que son tomados naturalmente por esa época. Incluso hay un exceso que no se presta mucho en la literatura actual, que es el siguiente: el cambio de conducta garrafal en un hecho catastrófico. Cuando una persona siente la satisfacción de cambiar de personalidad o de ser y matar a alguien que tiene al lado. En las Mil y una noches pasa mucho eso. Antes eso era un exceso tremendo. Después creo que hay una historia, no me acuerdo en cuál parte, pero era el cuento de dos personas que se enamoraron y tenían como de pares a varios visires, algo así. No me acuerdo bien cuál cuento es, pero estoy seguro que es buenísimo y estaba ese tema que no se habla nada. Hay excesos que ya no existen o no se hablan tanto. El tema de los excesos es tremendo en la humanidad. Tremendo. Así Bueno, que, Silvina, me diste un claro. gran gancho. Seguís segundeando vos, ¿eh? Muy bien. Vos La seguís haciendo. modernidad trae, y precisamente después de la Revolución Francesa y con la Revolución Industrial, trae precisamente esto de marcar, bueno, cuáles son las normas y sobre todo cuáles son las sanciones, Sí, ¿no? Cuáles son las sanciones para cada cosa. Si no hay una sanción, no puede haber un orden, ¿eh? Como dijo Augusto Comte, orden y progreso. Entonces, el gran problema de la modernidad fue precisamente tratar de ordenar la conducta social sí. de aquellos que conformaban, bueno, particularmente desde la sociología de la gente más humilde, pero digo, era ordenar a partir de la sanción, ¿no? La sanción, la burocracia que nace con la modernidad, todo lo que tiene que darle un orden a la sociedad y saber hasta dónde podemos y que si nos excedemos o cruzamos ese límite, algo nos va a pasar. Es lo que, bueno, Freud también dice, lo que estas normas o esa culturización, como dijiste, lo que nos va haciendo también, sobre todo en el plano de la sexualidad, poniendo también esa contención que se necesita para regular la conducta también, ¿no? de las personas en Sí. cuanto al deseo de todo eso. Aparte, mira, justo esto viene muy en gancho con la última salida que tuvimos con los chicos, ¿te acordás? Que hablamos de Sí, Sarmiento, en su libro del sí, Facundo, que básicamente en su entramado dice civilización y barbarie. exacto. Escritores como Sarmiento, básicamente, eran el resultado de este tipo de disciplinas para intentar culturalizar a la sociedad. Pero bueno, se En educaban en medición, Europa, sí, ¿sí? en mediciones de dividir, básicamente. O sea, nosotros somos gente de bien, gente interesante, gente culturosa, lo que sea, y los demás no saben contar 2 más 2. Y eso nos divide. Eso es lo que ellos querían instalar. Antes eran por el tema de las razas, en su momento, yo soy blanco, ellos son negros. Antes era por, bueno, sigue estando hoy en día. Antes estaba también por el tema de la religión, las persecuciones políticas, las persecuciones de religión, claramente los progromos, el tema de los exterminios que hubieron. Siempre era por divisiones, siempre. De que yo soy más que ellos y cosas así. O el veneno social, como bien se dice en Mein Kampf. Hay de todo, para intentar demonizar al otro. Bueno, por eso Sarmiento, ya que vos lo nombrás, usa el concepto de civilización, que en sociología después se retiró porque los europeos consideraban que la civilización era también un proceso al cual determinados países, estados, llegaban por la propia evolución y por el desarrollo cultural. Sí, Y se retira porque en realidad ellos consideran que los americanos o todo este continente no eran civilizados, por eso él también usa el término civilización y barbarie. Y después se retira porque dice, no, en realidad lo que compartimos y lo que desarrolla cada sociedad es una cultura. No hay civilización o no civilización, sino lo que hay es cultura. Y entonces se evita y se sale de uso el término de civilización y más con esta connotación de que algunos la lograban porque tenían determinado desarrollo. Esto que decía de los griegos, bueno, que buscaban la perfección, pero también mataban a los bebés que nacían con algún problemita. sí, O sea, ¿viste? No es que
eran, sí, sí, exquisitos en muchas cosas, la perfección del cuerpo y todo, pero el que no cumplía ciertos cánones, tú te tiraban desde el precipicio. Así que bueno, mucho para charlar, nos vamos a abocar obviamente a esto, pero Es hermoso, Silvina, es hermoso. sí, la humanidad, Em, ¿no? a ver, cuando hablamos del inicio de la humanidad, siempre se habla de la época idílica, que para mí no lo es, de básicamente las mujeres recolectan y los hombres cazan. Que básicamente era como para algunos, ay Dios, era el jardín del Edén, ahí estábamos todos contentos, nadie la... Deja de romper las pelotas. No es así. Em, Cuando se empieza a problematizar más el tema de la humanidad, el tema del avance, cuando se dice la palabra avance, cuando dicen cuando la cultura avanza, evoluciona, en su momento, cuando se decía eso, por qué algunos imperios cayeron, por qué algunas sociedades cayeron, porque algunas formas de ser en la vida también ya no existen, o cosas que quedaron arcaicas, costumbres, formas, esta cosa que vamos a ver con Sade que también hoy en día no es tan palpable. Mira, por ejemplo, yo nací en la época donde en la tele aparecía, ¿te acordás en la harina Blancaflor que era una mulata básicamente cocinando? Bueno, yo nací cuando tenía, bueno, en su momento cuando tenía 6 años, en un momento, veía comerciales de Blancaflor con una mulata ahí contenta amasando. Y después yo no entendía el contexto. Porque yo en mi mente inocente en ese momento, ahora no tan inocente, no notaba eso. No lo notaba. ¿Entendés? Así que eso. Ale, ¿qué querés decirnos? Ah, creo que Ale no está, pero cuando tiene la cámara apagada no está, pero solamente me escucha. Uma, te toca a vos. Ya llegó Ale, entonces que hable primero Ale y después yo. Oh, me encanta esta coordinación. Ale, Gracias, amiga. No, coincido y me quedé pensando, coincido en lo que dijo Silvina, me quedé pensando por qué Sade podría haber tenido a su lado a Rousseau. Y Rousseau creo que parte de una idea común de la unión de todos y a partir de eso, como el pacto social, ¿no? sí, Y a partir de eso nace. Y creo que Sade, de alguna manera, no en el mismo sentido que lo hace Rousseau, por supuesto, parte de esa idea común, o sea, de la unión de voluntades para después. Obviamente lo aplica a otra disciplina, si se quiere llamar disciplina, no sé qué decirte. Eh, lo dejo a criterio de mis compañeros lectores y lectoras, pero creo que esa idea inicial es una idea disparadora. Entonces, por eso se me ocurre que podría ir por ese lado. Un es comentario verdad. así que me quedé como pensando, como rumiando. Es verdad, Ale. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que son, como dijiste vos, son dos contextos completamente diferentes. Pero para mí, por ejemplo, Rousseau con el tema del pacto social, que lo ha determinado de una manera diferente, podríamos decir que Sade no es que puso el tema del pacto social, sino del impacto social. Tiene que ver con otras características humaas. Así que yo creo que Y hay que tratar. quizá era una parte de un nacionalismo francés. Rousseau era francés, nada que ver con Hobbes, entonces digo, bueno, es una cosa de tomar lo nuestro. No, no sé si lo vamos a hacer en algún momento, pero bueno, ahí va teorías, hipótesis y bueno, Mira, hablar entonces. te voy a decir esto que me parece muy interesante, de por qué en una de las influencias de Sade, o influencias de Sade, no, influencias que dejó Sade, que no es lo mismo, aparece Voltaire, que básicamente era como la persona erudita de la clase alta, ¿me entendés? Pero no salió Diderot, que básicamente era como de la clase baja, de la gente, ¿no? Em, y eso yo quiero hacer mella, porque a mí siempre me hace ruido, un ruido bueno, cuando alguien que nació, entre comillas, en una cuna de oro o de plata, empieza a hablar de todo. Hoy, no, hoy en día tenemos muy pocos escritores y escritoras que hablan del contexto social actual. Y no solamente escritores, músicos, de todo, que no quieren hablar del contexto social en este país o en cualquier otro. No les gusta.
Y me parece genial que escritores de esta época, yo siempre, por ejemplo, venero a Charles Dickens hablando del tema del contexto británico, también puede ser, aunque no me guste, Flaubert, él dijo todo. Estos escritores merecen siempre el reconocimiento que ya tienen y mucho más, porque yo creo que hablar de temas serios es muy importante y no es para cualquiera. Pero hablar y llevar a un libro muy conocido de hablar de algo que no habla nadie en contextos de amplios, yo lo venero. Yo lo venero así. Sí, Así total. Historia de dos ciudades, lo hablamos en un momento. Es Sí. fantástica, de Dickens. Y Sí, era sí, sí. inglés. Bueno, acá estamos. Mira, encima fue re cercano. Yo creo que a ver, estaría bueno ver esto, y seguramente lo vamos a puntualizar durante todas las charlas, ver qué contextos históricos encontramos en 120 días de Sodoma. Más allá de los excesos que ya sabemos que van a estar, sino de los contextos sociales que te pone, o sea, costumbres, situaciones políticas, religiosas, bueno, también de pobreza. Yo creo que acá van a haber muchos pobres, demasiado, porque si hablamos de prostitutas, las prostitutas eran pobres todas. Las VIPs empezaron más adelante, y las espías ni te cuento. Así que vamos a hablar mucho de esto. ¿eh? Bien. Ay, qué lindo. Encima está la presentación, no leímos un solo párrafo completo. Así que bueno. Doy por iniciado literalmente el club de lectura de 120 días de Sodoma o la escuela de libertinaje para mi gusto, que me encanta. Y creo que Uma quiere decir algo. Y después continúo. Sí, bueno, gracias, Fede. Hace ratito mencionaba Silvina de la libertad y yo observo que no hay libertad porque dar libertad significa dejar de controlar y a la gente lo que menos le gusta es el dejar el control, Sí. ¿no? Pero también me doy cuenta de otra cosa, creo que todos tenemos derecho a tener la información correcta que nos ayude en la vida y no la información que le conviene a unos solamente. ¿A qué me refiero? ¿A qué voy con esto? ¿No? Es impresionante que estamos en el año 2024 y te tengas que ir a esconder a un parque para tener sexo o te tengas que ir a sentar en una banquita en lo oscuro para que nadie te vea porque te han enseñado que el sexo es malo. Sí, o privado. Tiene que existir su privacidad. En cierta cosa, sí, claro. Sí, o sea, pero de eso, porque a mí, la verdad, me da tanta pena y tanta lástima. Yo cuando corro en las noches, en el parque en el que corro es enorme, enorme, y tiene sus recovecos, entonces digo, qué tristeza ver a todas estas parejitas, del género que sean, porque hay de todo, va de todo, ¿no? Ahí no hay de que, no, va de todo. Y dices, qué tristeza que te tengas que venir aquí porque te han hecho ver que el sexo lo tienes que hacer a escondidas. O sea, necesitas tu privacidad, pero esto no es privacidad, esto estás haciendo las cosas a escondidas. Hay muy poca o la información muy nula dependiendo de cómo estás educado. Sí. Entonces también hay que desaprender, porque no quiere decir que lo que nos enseñaron sea lo correcto. Hay que desaprender para las nuevas generaciones, para los nuevos, para mis hijos, por decir. ¿Sí? Sí te puedo decir que yo a mis hijos les dije, por favor, nunca se vayan a un parque. Nunca. Ustedes tienen casa. Y esta es su casa, ¿sabes? Sí. No es de que se tenga que estar escondiendo para empezar estos juegos que se empiezan en la adolescencia y que son de lo más normal, ¿sí? Y que no puedes decir que estén mal porque el cuerpo va cambiando, el cuerpo te va exigiendo, te lo va pidiendo. No es olvídate de la influencia que puedas tener de tus amistades, Sí. ¿no? Y más a esa edad yo ya no soy virgen, y tienen 13 años y dices, espérame tantito, tampoco va por ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay mala información, ¿sabes? Estamos tan jodidos
por la falta de información correcta y creo que todos tenemos derecho a estar informados y dependiendo de la edad que se tenga es la información que vas a dar, Sí. ¿no? Pero sí dar información porque creo que ya estuvo bueno de ver el sexo como algo malo, algo prohibido, que no se puede hablar de manera abiertamente porque la gente se espanta. A mí me ha pasado que he estado en reuniones y les digo, bueno, y cuando veo que se están acalorando por algo, digo, bueno, vamos a hablar de sexo. Y es así de, ¡Uma! ¿Cómo sexo? Y yo así de, ¿y? ¿Sabes? La gente es eso. Digo, ¿y qué tiene que hablemos de sexo? ¿Tiene algo de malo hablar de sexo? No. Además, Uma, por favor, Uma, ubícate que están ahí los niños. Y yo digo, precisamente porque están los niños hay que hablar de sexo. Porque como no se habla de sexo, hay tantos niños en la calle viviendo en la calle, tantas madres que quedan embarazadas por no dar información, hay tantas mujeres que van y abortan. En contexto cultural. Claro. Mira, ¿Sabes? yo creo que hay, hablando de lo que decís, hay una situación. A ver, ¿cómo trato el tema? Ya sé. Viste que, por ejemplo, cuando, no sé, las personas van en alguna cita o un recorrido, van a caminar juntos, parejas o no parejas, no importa, pero van caminando juntos. Y hay gente que por vergüenza, por situaciones personales, por situaciones de cualquier tipo de motivo, a veces dicen, no me gusta besarme en terrenos públicos. Por ejemplo, en un parque, como decís vos, una plaza o tomando algo. No quiero no me gusta, me incomoda. A mí no, pero siempre escucho eso. Y yo digo, bueno, depende de la educación de cada familia, se forja el tema de ¿cómo se dice esto? Cómo se ve. No solamente el tema sexual, sino el tema, por ejemplo, de encuentros. Porque no es lo mismo el tema sexual que compartir con alguien, básicamente. Y yo creo que también el tema de. Encima ayer hablamos con Helen, Silvina y con Ale el tema de una educación y básicamente acá. Tener una educación para básicamente entender, llevar a cabo la forma en la que vos sientas que tienes que representar el tema del contacto físico o el encuentro con otra persona. Yo creo que desde el inicio es así. A ver, incluso en cualquier, tanto vos, Suma, Ale, Tomeo, Silvina, Helen y yo, en algún momento algo nos dio vergüenza de todo lo que hoy en día ya Sí, en un claro. momento. Yo creo que también son situaciones que o llegan a nosotros o no, pero eso no es algo más delicado. ¿Sabes por qué? Porque digo, ¿qué información doy? Porque no hay muchas pautas atrás. ¿Qué información doy dependiendo de la edad de cada una o de sus experiencias personales? Sabiendo que yo con suerte sé las mías. Es un Pero es que terreno. has aprendido, pero es que has entrado en tipa y has entrado en el autoconocimiento para ver tu ignorancia, ¿no? O lo que sí sabes. Y si soy ignorante, voy y busco, voy e investigo, Tenés ¿no? razón, tenés razón. Pero esto es lo que haríamos vos y yo. Pero si hablamos en territorio de más gente, ahí ya es un terreno un poco más diferente, porque es como. Hay un término que me encanta, esto lo aprendí de Napoleón, básicamente es una frase muy buena, que dice, no, sacá el término enemigo, porque la frase tiene enemigo, pero sacá el enemigo, cualquier persona. Si tu enemigo se equivoca, déjalo seguir. Hay gente que en la sociedad lo instala de esa manera. Si alguien se equivoca, ¿qué te importa? Seguí tu vida, no te afecta. Y por eso pasa el tema de los gobiernos cuando no le prestas atención a la educación sexual, el tema de la familia cuando no te pregunta cómo te sentís cuando sos chico, de todo. Podemos entrar en un tema no de educación, sino de costumbrismo. Y es un terreno elevadísimo. Pero creo que Silvina quiere decir algo a raíz de lo que dijiste vos, Suma, así que le voy a dar la palabra. Silvina. Oh, no me podía desmutear. Yo creo que de lo que dijo Uma, y bueno, teniendo hijos adolescentes, yo creo que estamos en una época que hay sobreinformación. Ujú. Los que somos más grandecitos, por ahí crecimos muchas cosas descubriéndolas en la escuela, o que se decía, o que con tus padres era imposible, ¿no? Hablar de un tema como este. Todos pasamos por alguna experiencia, contarte en algún lugar, eso porque es propio
del descubrimiento y de reafirmar la identidad y sobre todo la identidad sexual. O sea, eso no está mal. Ahora vivimos en una era y en una época de sobreinformación. Los chicos acceden, o sea, si quieren, acceden a la información que desean. Y yo en una materia que doy precisamente muchas veces se toca esto. El tema no es que no tengan información. El gran problema es que creo que la educación ahora, yo hablo acá en nuestro país, ¿no? Creo que por ahí en Inglaterra son un poco más estricto con eso de la educación, pero bueno, en nuestro país creo que lo que ha ido desde los 90 declinando tremendamente es en formar el criterio propio, que es lo que yo siempre le digo a mis alumnos. Hablemos de cualquier tema político, bueno, vos no podés solo quedarte con lo que dice un canal de televisión, Obvio. porque eso es hegemónico y lo que te quiere es moldear a que vos pienses determinadas cosas. Entonces, o una idea en particular. Entonces, con esto pasa lo mismo, los chicos tienen información, pero también, ¿qué se les instala? Que bueno, que existe una libertad absoluta, que nadie te puede decir nada, que vos podés hacer lo que quieras, o sea que está bien, y bueno, y no, hay que darle un contexto o algo para que los chicos entiendan que también ponen en riesgo a veces su salud y lo que sucede con esto. Antes de la pandemia yo tuve un alumno de sexto año del secundario con sífilis que estaba desterrada en nuestro país, ¿no? Pero precisamente la sífilis aparece por la promiscuidad. Sí. O sea, no hay ningún otro motivo. Entonces, y no es que son chicos que no manejan información. El tema es a veces con toda esa información que hacemos nosotros y sobre todo los adultos, cómo hacemos que ellos procesen esa información y puedan sacar sus propias conclusiones. Y sobre todo, no, bueno, que es muy difícil, pero es lo que hay que lograr, no dejarse llevar por la manada, ¿no? Esto que, bueno, si tal cosa se dice que, bueno, todo lo podemos hacer, no, porque no es así. Entonces, tu propio criterio, tu propio análisis y ver, bueno, qué es lo que corresponde y qué no, y con qué vos estás de acuerdo o con qué no. Entonces, por eso digo, en una época, digo, que haya reaparecido una enfermedad como esta, que se transmite, este chico había embarazado a otra chica, a una compañera, la chica se lo transmite obviamente a su bebé, o sea, vos decís, en esta época es inadmisible. ¿Y dónde? A cualquier hospital o las chicas que van, porque eso es una realidad, si van a un hospital tienen medios de prevención y todo, pero no van o no lo hacen. O sea, entonces, este criterio de libertad absoluta, ojo también, por eso digo, porque también nos lleva a ese punto, ¿no? Que después, bueno, ocurren cosas de las cuales por ahí tenemos que lamentarnos. Entonces creo que es una delgada línea, ¿no? En la que tenemos que ver dónde nos posicionamos. O sea, la libertad está muy bien, absolutamente, pero también requiere, sin lugar a dudas, enseñanza, ir guiando, ir dando herramientas para que después cada uno sepa, bueno, como decía Kundera, ¿no? Cuando tomo una decisión, si me arrojo al vacío o no. Nunca Ay, sabemos Y si... sus limitantes, Silvina, con sus limitantes, perdón. Por no. supuesto, por Silvina, ¿cómo me supuesto. gustaría que este vaso que está lleno de agua tenga cerveza para escucharte? Me encanta. Pero Ale quiere decir algo a raíz de lo que dijo Uma y Silvina, así que, Ale. Sí, yo lo que Perfecto. acá está claramente la libertad y el límite como un sano, como una demostración de amor para que eso no sea libertinaje, ¿no? O sea, tenemos todo, pero el límite requiere una responsabilidad. Sí. Y eso es lo que habría que, el límite es una marca de la responsabilidad, ¿no? ¿Qué viene después? Del sí, del no, del callar, del decir, del hacer una acción o omisión, ¿no? Y creo que esto es lo que está un poco en juego, como a partir de lo que decía Uma, de que se hable de sexo, y a partir de lo que dice Silvina, de un caso concreto en la adolescencia, donde el acceso a la información está, pero todavía sigue ese temor de decir, esto es lo que me pasa, ¿qué hago? ¿Cómo enfrento esto? Y cómo tomo responsabilidad frente a esto que me está sucediendo.
Aparte, Fundamental. mira, de lo que dice Ale, que bastante cordial y al mismo tiempo como intentar, ¿cómo se dice esto? Poder subsanar todo este tema, porque acá hablamos del contacto con la información y el contacto del procedimiento humano. O sea, vos con la información vas a proceder. ¿Cómo vas a proceder? Vos vas a proceder con la información que vayas a recolectar. Pero como comunicador creo que puedo decir esto, que lamentablemente siempre se intenta pensar que una información es más importante que otra. Y que una información y otra es igual. O sea, ¿viste cuando Silvina recién dice, este es un término social, ¿no? De que estamos con una, bueno, sobreinformación, que es cierto. Hay informaciones que son basura, que no son reales, con el tema del fake news, con el tema de las noticias falsas, el tema también de los rumores. Porque cuando hablamos de sexo, casi siempre el 60% son rumores. Y el otro 40% es el que te cuenta el médico. Básicamente. Rumores mezclados con mitos. Porque, por ejemplo, en los 90 acá en Argentina existían cada mito, cada forma de intentar que el sexo o lo que produjo el contacto sexual no sea público. Por ejemplo, en los casos de aborto, ¿no? Cuando decían, no sé, algunas personas famosas acá en este país en los 90 decían, no, me fui a operar, para no decir me fui a abortar. Cuando estaba básicamente, no se podía hacer, no era legal, pero lo hacían las personas que tenían más, eran más pudientes para poder conseguir eso, que las personas que básicamente eran de bajos recursos, que morían en cualquier lugar clandestino que encontraban, o en la mesa de su casa, lamentablemente. Helen, te escuchamos. Que de todo lo que están hablando, bueno, em, se ve claramente como 3 círculos de influencia en el que está el ser humano al tocar este tema. Y uno lo mencionó, Uma, que es la parte familiar Sí, y cómo esta persona se abre con ellos hacia ese tema. Que, por ejemplo, si yo les pongo en mi familia ese tema, mi mamá no lo habla conmigo, mi hermana no lo habla conmigo, pero si yo lo hablo con mis tías, nos carcajeamos. Vamos, ¿sí? El otro, pues, son la parte social sí. y en ese ambiente en donde está envuelta la persona de si es tabú o no. Si yo, por ejemplo, lo que decía Edne, yo de pronto este libro en Colombia también como que va a ser un poco de rechazo, ¿sabes? Pero acá en Inglaterra es temas muy abiertos, ¿sí? Que no hay ningún problema. Es que incluso puede ir una persona desnuda por la calle y no la miran, Como en no le, Kundera. ¿ves? Entonces, eso también es otra cosa, el tipo de sociedad en la que está inmerso el personaje que va a hablar de sexo. Y lo otro también es la gente que lo rodea y lo influencia, como los amigos o las personas que quieren seguir, como los TikTokers o los juegos que hacen para divertirse, los amigos, ¿no? Por ejemplo, en Colombia hubo una época en que jugaban a la ruleta rusa. ¿Y qué era eso? Que iban muchachos metiendo o teniendo sexo con las chicas y el que se viniera de primeras perdía el juego. Y eran en diferentes chicas, cambiaban y diferentes chicas y así, la ruleta. ¿Siguen jugando ese juego? No, me imagino que ya habrán pasado a otro, ya se aburriría. Pero, pero esos son diferentes ambientes en el que la persona se ve inmerso y que juegan mucho en este tipo de temas. Yo, por ejemplo, con mis amigas lo puedo hablar sin ningún problema estando Miguel al frente. Eso es algo muy normal. La comodidad y el ambiente. Aguante, Entonces, Miguel. ¿ah? Dime. Aguante Miguel, dijeron.
Aguante Miguel. Hoy lo extrañamos, no está para hacer pizza. No, yo creo que él no debe de llegar. Debe de llegar del trabajo, no debe llegar. Debe de estar por llegar del trabajo. Bien. ¿Ves? Sacando una conclusión con todo lo que sacamos acá, básicamente, yo creo que es ¿qué hacemos con la información que tenemos nosotros? ¿No? Eh, incluso cuando a vos te nace buscar o tenés el ambiente para obtener esa información, o poder preguntarlo. Mira, yo les voy a contar algo que esto básicamente es un tema de época, no de problematizar a las personas que formaron parte de la misma. Mira, yo creo que tenía 8 años y estaba viendo un dibujo animado con mi mamá, dije, con mi hermana. Era una serie argentina y hablaban de todo, siempre hacían chistes de todo. Y en un momento un personaje dijo preservativo, había dicho esa palabra. Y después yo la tengo al lado de mi hermana y le pregunto, Mari, ¿qué es un preservativo? Le dije así. Y ella no me quiso responder por un tema cultural, ¿entendés? E incluso si yo lo hubiese sabido, tal vez yo reaccionaba igual, quién sabe. Pero es impresionante, yo les hablo de esto que pasó más o menos en los 2000 por ahí. Y hoy en día cuando alguien dice que es un preservativo, a veces obtienes información o información falsa, información que no es buena, o dónde conseguirla, o de lo que te puede pasar si lo usas. Porque hay un tema tan pedorro que pasa, no importa qué época lo digas, atemporal, lo que voy a decir, que no te hablan de los procedimientos, te hablan de la finalidad. Antes el sexo se le consideraba como el arte de conseguir hijos. Ah, bueno, ¿entienden? O por ejemplo, si se te pincha el preservativo vas a morirte. ¿Quién va a coger si piensa que se va a morir? ¿Ves? Ya llegó. Bien, muy bien. Que lo de él es un arte. Se podría No sé cuál decir en ¿De términos. qué está hablando él? de sexo. Pues entonces, ¿En serio? Eso lo digo yo, no, no ya su me, merced. por eso ya me lo dices. Ok, bien. Muy bien. Bueno, buen inicio, buena presentación y ya tenemos temas para poder seguir desarrollando a lo largo de este libro. Así que vamos a dar inicio a estos 120 días en Sodoma o en otros lugares si quieren, con ruletas rusas como dice Helen, con buscar más información como dice Uma, con la sobreinformación como dice Silvina, y con el tema de la moderación y cómo llegamos a todos los hechos como dice Ale. Y también con Rousseau, eso es importante. Así que bueno, nos vemos más adelante y terminen bien su día y tengan un buen inicio de semana. Nos vemos.